que él puede, ya que mantiene un diálogo con la filosofía y por supuesto tiene una amplia formación psicoanalítica, puede ayudarnos a encontrar, ¿no? Digamos, el punto por el que pensar todas estas cuestiones que se han trabajado hoy. Bueno, hay muchas cosas que interesan, ¿no? Sin duda. Yo tenía aquí algo apuntado después de un poco de que estuve pensando acerca de este panel. Dale. Dale, ¿le ¿Sí? voy? Sí. Y bueno, es una pregunta un poco para todos, pero así como para comenzar, yo les quisiera preguntar si ustedes piensan que en este mundo cruzado por una multidisciplinar galería de soportes de comunicación, hay un discurso nuevo para esta zona del puzzle que se llama Latinoamérica y bueno, y para el resto, por supuesto, ¿no? Bueno, como modo para comenzar, ¿no? La novedad que a mí me parece que se hace presente en, por ejemplo, el discurso de Ernesto Laclau, es que durante los años 70, por ejemplo, teníamos de entrada asignado un sujeto que iba a funcionar en la lógica de un actor permanente y que iba a ser el garante de las transformaciones sociales. Ese actor permanente se llamara el proletariado, la clase obrera, el movimiento popular, se caracterizaba por estar ya presente, ya constituido, perfectamente saturado conceptualmente e inscripto de antemano en un proceso histórico. Me parece que la novedad de estos últimos años es que no existe entre los antagonismos de una sociedad y sus posibles transformaciones históricas, no existe una teoría a priori, no existe algo que de antemano sature todo el espacio conceptual, sature toda la totalidad de lo pensable. Estamos en un momento, podríamos decir, de invención, podríamos incluso, reformulando una expresión de Heidegger, faltan nombres sagrados, podríamos decir, faltan nombres políticos. Recién hemos escuchado, por ejemplo, la teoría de Ernesto sobre la hegemonía, que es una reconstrucción del pensamiento de Gramsci desde la lógica del propio Laclau, vía una lectura de Lacan, que a mí me parece que constituye una invención política que ya no está, vamos a decir, en la misma ontología de los años 70. En este sentido, habría una novedad. La novedad sería que la ontología política actual es una ontología agujereada, es una ontología, si se quiere, desfundamentada, o es una ontología, si ustedes quieren, atravesada por fundamentos contingentes. Entonces, esto me parece una novedad muy interesante, que obliga entonces a pensar el proceso emancipatorio con una nueva episteme, con una nueva lógica. Es decir, mientras que antes el proceso emancipatorio era pensado en términos de una fuerza exterior que nos oprimía y nos impedía realizarnos como sujetos e impedía a la sociedad reconciliarse consigo mismo, ¿qué es ahora una emancipación si aceptamos que efectivamente estas fracturas, esta ausencia de fundamentos son irreductibles y que por lo tanto ya no podemos pensar las lógicas emancipatorias como procediendo desde una fuerza exterior que nos oprime? Digamos, la novedad, para seguir con tu pregunta, Olga, es que ha cambiado la naturaleza el modo de interrogar la emancipación. Por un lado, se preserva la palabra porque creo que forma parte de un legado irrenunciable nuestro, pero por otro lado me parece que se lo ha, vamos a decir, situado en una lógica radicalmente distinta. Tanto en la intervención de Rité, cuando habló de la posibilidad del no todo para la transformación política, o tanto en la intervención de Ernesto,
cuando habló precisamente ahora de lo que él determinó como el momento populista y el momento institucional, ¿no? Esta me parece una gran diferencia, es decir, la idea de que ya la emancipación no tiene un sujeto asignado a priori y no es el resultado de desembarazarse de una fuerza exterior que viene desde arriba, ¿eh? O sea, la idea de que la sociedad no es una totalidad, esta me parece la gran novedad en la que se inscribe toda esta problemática. ¿Sí? Señor Lacan. ¿Tengo que opinar sobre esto? Ah, bueno, si quiere. Si no quiere, no. Me gustaría. Estoy de acuerdo con Jorge. Muy bien. Lo que yo diría es que, lo único que añadiría es que para usar la expresión de Wittgenstein, los juegos de lenguaje que pueden emplearse para tratar de este momento del no todo, de que Rité hablaba, de este momento de la imposibilidad de la totalidad, no pasan por simplemente abandonar la idea de totalidad, porque abandonar la idea de totalidad significa que hay cosas parciales, y esas cosas parciales tendrían un carácter tan esencialista como la totalidad que se destierra. O sea que lo que me parece es que uno tiene que jugar con la idea de totalidad juegos distintos que los que se empleaban en el pasado. Cuando nosotros hablamos de hegemonía, no estamos diciendo que la totalidad es un objeto imposible simplemente. Estamos diciendo que es un objeto imposible, pero al mismo tiempo necesario, y que por consiguiente hay un momento de investimiento radical en objetos parciales, por los cuales estos objetos parciales son investidos con una función totalizante. Es decir, obviamente la visión totalizante es la visión de un horizonte, ya no es la visión de un fundamento como en el esencialismo clásico. Pero ahí es donde yo creo que reside todo la posibilidad de un pensamiento de tipo nuevo. El objeto A en Lacan es un objeto que no niega simplemente la cosa en el sentido freudiano, sino que piensa que la cosa freudiana es un objeto imposible, pero al mismo tiempo necesario. O sea, solamente puede existir sobre la inversión en una cierta particularidad. Y yo creo que la lógica hegemónica, en el sentido gramsciano, tiende exactamente en la misma dirección. Rite, ¿quiere contestar? Respira. Primero respira. Sí, por supuesto estoy de acuerdo y al mismo tiempo me preocupa un poco esta idea de que es verdad que no estamos en una concepción de la dominación donde tendríamos claro cuáles son los agentes del exterior que efectúan el poder frente a una clase que en sí misma, ¿no es cierto?, estaría opuesta a esa autoridad y por una teología casi naturista o determinista podría emanciparse de esa autoridad externa. Estoy de acuerdo con eso, no, si te entiendo bien, pero tampoco no estoy muy de acuerdo en que se diluya totalmente, digamos, lo que son las representaciones de los grupos de poder con respecto a las representaciones de los grupos, digamos, sometidos entre comillas. O sea que el poder sigue encarnándose en agentes, ¿no es cierto?, dominantes y dominados. Que no haya un esencialismo de eso, que no haya un determinismo de eso, es una cuestión, pero no veo cómo pensar la política y las estructuras de poder si no pensamos en estas categorías, ¿no es cierto?, que varían según las coyunturas, que si no es la clase, no, ya no es la clase trabajadora frente al capitalista, como decía, con el cigarro en la mano y el sombrero, no sé cuánto, el sombrero de copa,
no son los mismos personajes, pero creo que no veo cómo pensar el antagonismo social. Hay dos tipos de antagonismo. Uno es efectivamente el hecho de que no hay ninguna sociedad que se totalice, ¿no es cierto?, que hay un real externo, por lo cual no hay ninguna sociedad que se vaya a liberar de tal manera que elimine todos sus antagonismos. Creo que eso es el cambio esencial sobre el que estamos de acuerdo, pero que la lucha política forzosamente, aunque con dificultad, tiene que identificar cuáles son los agentes del poder de los agentes que están sometidos al poder. Otra cosa es interrogarse. Sí, estábamos hablando de eso. Otra cosa es interrogarse sobre los mecanismos psíquicos del poder, de la reproducción, ¿no es cierto?, en que los sometidos mismos participan por sus mecanismos de las dominaciones que sufren, que no es simplemente una dominación que se ejerce desde afuera. Sí. Además, sin la constitución de enemigos no hay política. Estaba refiriéndome a que ya no estaba, como estuvo en los años 70, constituida la idea de un sujeto histórico que por su lugar objetivo en el aparato productivo ya estaba destinado a una transformación teleológica universal. Al revés, ahora el antagonismo político hay que construirlo políticamente. Como Olga preguntó por la novedad no es que haya desaparecido el antagonismo, sino que el antagonismo no está garantizado por la metafísica esta de un sujeto ya previamente constituido. La clase trabajadora, porque la única, finalmente la única filosofía que ahora está fragmentada, además hay que incluir los excluidos, los inmigrantes. Bueno. De todas maneras, también quería decir una idea sobre el no todo, aunque sé que esto es un poco, hace una referencia. Hay una ideología espontánea de confundir el no todo con la incompletud. No. Es decir, que se trata, creo que valdría la pena hacer ahí también una precisión, ¿no? La totalidad siempre está, vamos a decir, descompletada, ¿no? Es imposible concebir, precisamente en esa misma lógica de Lacan, se sostiene que no hay universal que no se soporte en una excepción. Por lo tanto, el todo siempre está atravesado por aquello que lo descompleta, ¿no? La idea de no todo lacaniana es más inquietante en este aspecto, porque más que una incompletud apunta a algo sin límite, a algo que no tiene excepción, a una infinitud. Por lo tanto, como él mismo decía, hay una ley del pensamiento que nos obliga a paratodear. Todo el tiempo estamos siempre en lógicas de hierro referidas al todo y su descompletamiento. El no todo es de difícil, vamos a decir, implementación. Es una escritura muy fecunda que me parece que puede, está todavía en reserva todo lo que puede surgir de ella, pero me parece que a veces hay una tendencia a pensar el no todo. Está por un lado el totalitarismo, el todo, y frente a ello el no todo. No, por empezar, eso no es Lacan. No es ni Lacan ni Gramsci. Claro, porque el no todo no se enfrenta a nada, además, no puede estar enfrente de nada, ¿no? Por alusión. Estoy absolutamente de acuerdo. No aludo a Rite, simplemente me hago yo mismo creo que es justamente necesario diferenciar entre el no todo del lado masculino y el no todo del lado femenino. Hay dos no todo en la propuesta lacaniana, ¿no es cierto? Es decir, hay un no todo del lado, lo que llama el lado masculino, tómenlo lado A y lado B, lo vamos a llamar para que no se sientan obligados a situarse los hombres de un lado y las mujeres del otro, porque no es necesario. Digamos el lado A de la lógica A y el lado de la lógica B. Uno está limitado por una concepción del no todo, que es de negación, que es de excepción, ¿no es cierto? Es lo que yo llamo un no todo de extensión. Y es allí donde se confunde. Del lado masculino. Del lado masculino. En cambio, del lado del femenino es del lado otro. Digamos, del lado femenino, del lado otro, ese no todo es más bien un no todo de intención, si me permiten el uso de categorías lógicas, o sea que no son los mismos no todo. Sí. Entonces, efectivamente, no es la idea de una entidad descompletada, sino que son dos maneras de limitar
la imposibilidad de un todo. Y que ninguna anula a la otra, además. Exactamente, y tienen que conjugarse las cuatro fórmulas. De No todas son maneras, antagónicas yo en una de la otra. No era rectificando tu discurso, sino viendo que a veces en los propios lagañanos, y me gustaría pensar más en Laclau que en Lacan, ¿no? Es decir, a mí me interesa mucho lo que está construyendo Ernesto, ¿no? Entonces, me gustaría, si Olga me permites, hacerle unas preguntas a él, ¿no? Él recién hizo una matriz que conozco y que he estudiado, que aparece en La Razón Populista. Ustedes habrán visto que hay dos R's al principio, que es régimen represivo. Y luego está, vamos a decir, la constitución de las distintas demandas insatisfechas, que son las esferas de abajo. Y luego nos explicó muy bien cómo en un momento determinado una de esas demandas insatisfechas queda atravesada de tal manera por la semiesfera de arriba que se convierte en una particularidad que hace la vez del universal. La particularidad se vuelve hegemónica. Es todo el proceso que, digamos, dentro del discurso de Ernesto Laclau se llama el significante flotante, que vendría a ser precisamente que esa particularidad de algún modo queda hipostasiada en el propio significante. Nos vamos olvidando de la particularidad concreta porque la misma ha funcionado como el elemento que vuelve a articular a las demandas que eran en principio heterogéneas, las inscribe, vamos a decir, en una cadena equivalencial. Ese es un momento hegemónico. Pero pensemos, o es lo que le pregunto a Ernesto, ¿no? Pensemos que no hay ese régimen represivo. Pensemos que estemos en una lógica cultural que no esté caracterizada por un régimen represivo en el vértice, vértigo. Y pensemos que las demandas insatisfechas no tengan ningún problema en continuar como insatisfechas. Es decir, si tú me lo permites, Ernesto, un poco haciendo uso del propio Lacan, que las demandas insatisfechas gocen de la insatisfacción. Es decir, que estas demandas insatisfechas no quieran devenir otra cosa. Que ese momento, vamos a decir, de hipóstasis, de transformación en el significante, este momento en donde lo privado, lo particular de la demanda quedaría elevado a la dignidad del universal, siguiendo un poco la lógica que tú mismo empleas con respecto al objeto A en una de sus fórmulas del Seminario de la Ética. Supongamos que las demandas insatisfechas se encadenan las unas a las otras, como por ejemplo podríamos ver, no en Latinoamérica, pero en este momento en Europa, un gran malestar, un crecimiento indefinido de la insatisfacción, la queja, el victimismo, pero no se articula el momento hegemónico, no se articula el momento populista. Y vemos que esta insatisfacción atraviesa los circuitos de los medios, la televisión la explota, las asociaciones de insatisfechos proliferan, los insatisfechos a la vez se encolumnan en determinados tipos de agrupaciones, pero no terminan, vamos a decir, de articular lo que tú mismo llamas el momento político. Esa es una de las preguntas que siempre me retorna con respecto a la posible orientación emancipatoria de este momento político, ¿no? ¿Querés que te conteste a eso? Sí. Bueno. Me encanta cómo dice, ¿querés que te conteste a eso? No, eso. que comente, ¿No? porque no sé si contestar es no es excesivo, ¿no? Hay dos cosas. En primer lugar, yo creo que articular una demanda o hablar de la frustración de una demanda implica ya un proceso de construcción discursiva. Sí. Es decir, que hay un nivel mucho más primario en el cual la demanda como tal no ha llegado a ser articulada como demanda. Por ejemplo, es perfectamente, si uno habla de un antagonismo requiere que se construya al otro como un enemigo.
pero si hay una dislocación en tu experiencia, esa ya es una forma de respuesta discursiva, es una construcción. Por ejemplo, yo puedo decir que los males que me están pasando son el resultado de la ira de Dios por mis pecados, y entonces no construyo a nadie como un antagonismo. Es decir, yo creo que la idea de lo político tiene todo un nivel de estructuración que ya requiere ciertas condiciones discursivas. O sea que yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, en el sentido de que puede haber una especie, por ejemplo, lo que Castoriadis llamaba el magma, en la cual no ha cristalizado nada todavía discursivamente, y que puede haber una especie de involución social por la cual ese magma originario empiece a predominar y que nada se construya políticamente en términos de demanda, de oposición y de todo lo demás. Es por eso que, por ejemplo, en hegemonía de estrategia socialista nosotros habíamos hablado del carácter ontológico primario del antagonismo, pero sí, después en los escritos posteriores empecé a decir que dislocación es una fórmula, es un nivel mucho más primario todavía que lo del antagonismo, porque el antagonismo ya supone una forma de construcción discursiva. Ontológicamente estaría primero la dislocación. La dislocación, sí. Y una de las formas de reaccionar frente a la dislocación sería construir un antagonismo. Construir, sí. Una entre otras, claro. Una entre otras. Ahora, el significante flotante, ¿no? Esa es otra pregunta. ¿El vacío o el flotante? El vacío. El significante vacío, sí. Es propiamente el significante vacío. Por ejemplo, como tú sabes, hay en Lacan una teoría del significante amo que cumple casi la misma función, es el que le da la inteligibilidad al resto de la cadena, es decir, es el que lo que podríamos llamar algo particular, es el que simula la universalidad, el significante amo. Bueno, Lacan fue uno de mis más ilustres predecesores. Ahí, sí. Porque está lo del designador rígido. Sí, claro. Perdona. Ahora, una cuestión más y ya ahora le paso a Rité. Sí. Hay un momento que has dicho con mucho acierto con respecto a América Latina, esto me pareció, es de una gran lucidez política, ¿no? Que los parlamentos, supuestamente regidos por la lógica institucional, están dominados por una inercia histórica que procede de sus pertenencias de clase y que realmente la novedad política surge, como lo hemos visto en los países que nosotros conocemos, de los ejecutivos. A pesar de que tú insistes muchas veces que el momento político y el momento institucional están todo el tiempo, vamos a decir, en una ardua negociación que es irreductible a una síntesis final, sino que la misma está todo el tiempo, digamos, afectada por una contingencia que no se resuelve en una solución definitiva, ¿no? Sí. Hay veces que uno podría entender que el momento que hay que privilegiar para que se dé de verdad un proceso emancipatorio es el momento populista. Yo creo que sí. Es así. Yo creo, bueno, digamos, yo no creo que todo populismo sea progresivo políticamente, pero lo que sí estoy convencido de que no hay ningún movimiento progresivo de ruptura con el status quo que no tenga un momento, la dimensión populista. Porque ese es por ejemplo, en las críticas al gobierno kirchnerista, empezando por los chantas del país. Espero que no haya ningún periodista del país por acá, ¿no? Pero bueno, y si lo hay, que se las aguante, ellos son los que han metido la pata. Lo que hay aquí, una de las críticas es decir, ellos están tratando de oponerse al sistema institucional. Ahora,
¿Qué es oponerse al sistema institucional? Para cambiar las cosas hay que romper con la estabilidad que las instituciones representan, porque las instituciones, como estaba tratando de decir en la presentación, creo que los tres estaremos de acuerdo, representan la cristalización de una forma de relación entre los grupos. Entonces, si uno quiere mover esa relación entre los grupos, va a tener que ir más allá de esa forma de anclaje institucional. Y entonces, la forma de ruptura del anclaje institucional, esto sería debatible, pero es lo que, de todos modos, lo que pienso, pasa por la construcción de un pueblo. Y el pueblo siempre va a ser anti-statu quo, anti-institucional, aunque empiece a construir sus propias formas de institucionalización posterior. Pero sin populismo no hay cambio, eso estoy convencido. Bueno. Tiene ahora la palabra Rite, pero yo quería invitar al público, por supuesto, que están ahí escuchando y que seguro que tiene muchas cosas que decir. Bueno, tomo nota de quien desee decir algo y después de Rite. Bueno, yo voy a tratar solo 2 o 3 puntos y lo más rápidamente posible. Primero, no todo malestar social se transforma en demandas políticas. Digo las cosas así de manera axiomática. Hay malestares sociales que se transforman en demandas terapéuticas, por ejemplo. Tratamiento del 1 por 1. Eso nosotros lo vemos, las sociedades avanzadas como las nuestras tienen incluso tendencia a ofrecer modelos, ¿no es cierto?, de tratamiento del malestar por las vías terapéuticas. No hablo del psicoanálisis. Eso es un problema importante para la política. O sea, para el factor de despolitización del sujeto, digamos. La oferta del tratamiento social del malestar por las vías terapéuticas. Segundo punto. Hay diversas formas de agrupaciones. Y más bien lo que sería, digamos, las formas de agrupaciones de los que corresponden a los modelos actuales de capitalismo avanzado, no hablo de América Latina, son formas de agrupaciones dispersadas. Dispersadas no quiere decir simplemente el individuo 1 por 1, quiere decir pequeñas formas grupales en torno a significantes amos que, vuelvo a insistir, no son forzosamente políticos, pueden ser, por ejemplo, grupos síntomas, colectividades que se organizan porque comparten un síntoma, los grupos de las obesas o de las bipolares. Bueno, eso nosotros lo sabemos perfectamente en nuestra práctica. Y por otra parte están también las agrupaciones por compartir modo de vida, que constituyen suerte de guetos, no lo critico en absoluto, según las modalidades de goce, por ejemplo, los grupos gay o los grupos sadomasoquistas, en fin. O sea que estamos asistiendo a formas de agrupaciones, ¿no es cierto?, que son agrupaciones que se hacen a partir de significantes amos, pero significantes amos dispersos, que no hacen cadenas equivalencias. No digo que el día de mañana no la puedan hacer si transforman eso en demandas de tipo político, pero se constituyen más bien como grupos síntomas, en el sentido que nosotros lo usamos. Y tercer punto, la cuestión del populismo, que voy a dejar de lado absolutamente todo juicio, me parece que tu enfoque es muy claro, hay populismo de derecha, de izquierda, ¿no? Pero la cuestión es que el populismo, me parece, según lo que entiendo, que está organizado, según los instrumentos, por lo menos lacanianos que nos propone, bajo la forma del discurso amo. No digo que sea un inconveniente, cuidado. Discurso amo quiere decir justamente, digamos, un discurso que responde, ¿no es cierto?, que da una respuesta a esta dispersión de la que estoy hablando previamente. O sea, el enjambre de los S1, ¿no es cierto?, de las formas capitalistas avanzadas, a la que puede responder, bajo la forma de un discurso más tradicional, del discurso del amo, una respuesta política a esta dispersión. No es un juicio. El significante amo es el signifiant maître. Le signifiant maître, le discours du maître. Perdón, el discours du maître. Vale decir que hay un S1, un significante amo, que se hace hegemónico, como tú lo estás diciendo. Que sea
un significante vacío que se haya transformado en eso, porque tiene esta función de ser un significante hegemónico que pueda agrupar, digamos, servir de lazo a una comunidad. Versus el enjambre de significantes ambos, ¿no es cierto?, de la fragmentación capitalista avanzada. Bueno, esta es la cuestión. Con respecto a la cuestión, bueno, sí, me parece eso importante. Otra cosa que me parece importante es cuando ustedes hablan de, hay una configuración simbólica, simbólico-político, ¿no es cierto? Hay una irrupción, ¿no es cierto?, una dislocación, ya sea por razones X, por ejemplo, la crisis económica en la Argentina, en fin, hay una dislocación de un orden simbólico previo, ¿no es cierto?, y luego tiene que haber una reinstitucionalización, ¿no? Como cuando analizas 68, ¿no es cierto?, puede haber actos irruptivos y tiene que venir un momento de institucionalización. Lo que no veo muy claro es, pero valga como pregunta, ¿no es cierto?, es dentro, digamos, de lo que uno podría llamar un deseo político, ¿no es cierto?, cómo hacer emerger con comillas, justamente estos actos irruptivos de dislocación de un orden establecido para pasar a otro orden establecido. Pregunta el acto revolucionario. Si me permites volver a acto revolucionario o movimientos de liberación que se promocionen. Ya no que simplemente se institucionalicen, sino que se promocionen como movimientos de ruptura, como podría ser lo deseable, por lo menos, por ejemplo, en la situación francesa actual. Ojalá viniera un 68, aunque tengamos dificultad en reinstitucionalizarlo. Pero bueno. Este señor tiene la palabra. Buenas noches. Muy interesantes todas las contribuciones de ustedes y en particular el debate. Y al hilo de lo que ha surgido aquí sobre la dificultad de identificar un sujeto político que pudiera llevar a cabo una transformación e incluso contra qué, si es que he entendido bien el fondo de la cuestión, quisiera aportar lo siguiente humildemente, ¿no? Si consideramos que todo ser humano adulto de nuestras sociedades, toda agrupación de los mismos, una empresa o lo que fuera, y cualquier población, desde la más pequeña a la mayor urbe que podamos considerar de nuestras sociedades, está relacionada con la misma entidad básica y con el mismo tipo de relación, que es la banca y por la deuda, no podemos considerar que está surgiendo un modo incipiente de resistencia política que quizá tenga una proyección futura importante, que es identificar a ese poder que ha estado oculto tanto tiempo como actor fundamental de la dominación, que básicamente es la dominación por la deuda y además la conquista de la mente, y que requiere una agrupación distinta, diferente de lo existente actualmente, que está vehiculado por los partidos ya deslegitimados, puesto que son básicamente instrumentos de esa banca, como lo es las corporaciones, ¿no? No podemos considerar que existe incipientemente un deseo que quizás exprese de un modo nuevo, digamos, de liberación de todo esto. Y lo digo aquí en una sede bancaria, espero que no me pase nada. Pero, disculpe que le haga esta pregunta. ¿Por qué relaciona usted el deseo de liberación con la banca? Que es lo que me ha despertado curiosidad. Básicamente, la banca está ligada con todas las actividades del carácter más lucrativo y que son básicamente ilegales, sí, ¿no? Básicamente, o sea, las guerras, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico de personas, hasta ya estamos de la prostitución y las formas de explotación pues más conocidas, necesitan necesariamente de la contribución directa de la banca. Y son con mucho, pero con mucho, sus fuentes de financiación más fundamentales. O sea, el lavado de dinero, de todo esto, es que es brutal, sencillamente brutal. Todo esfuerzo encaminado por personas bien pensantes, agrupadas del modo que fuere, para acabar con esto, chocan con esta crudísima realidad. Es imposible, porque detrás de esto están las fuerzas más poderosas del globo. O sea, pensemos ya en Afganistán. En Afganistán, en cierto momento, resulta que se acaba el cultivo del opio de la dormidera. Lo acaban los talibanes.
rápidamente hay una intervención que consigue que ya sea la segunda potencia otra vez mundial de producción. Está la banca detrás, sencillamente es imposible. O sea, sí que hay una dominación efectiva, sí que hay, por ejemplo, la realidad de que la partida presupuestaria que más ha crecido en los últimos 20 años es el entertainment, es el entretenimiento. Ellos quieren tenernos realmente entretenidos en un mundo fantasmagórico, finalmente, para no empoderarnos nosotros mismos y llegar a romper ciertas cadenas. No sé si me he podido contestar lo que usted preguntaba. ¿Quieren responder? ¿Pasamos la palabra a otra persona? Yo no le puedo responder. Según entiendo lo que usted dice, hay una servidumbre voluntaria, es un término clásico que ya viene de Etienne de Lavoisier, una servidumbre voluntaria provocada por determinados dispositivos, entre los cuales usted privilegia la banca. Se entiende por servidumbre voluntaria una servidumbre a la que se consiente, porque usted habló de hay un entretenimiento. Entonces, deduzco de lo que usted dice que allí no podría surgir nada de lo político. ¿O usted piensa que hay en ese lugar mismo? ¿Pero ha visto signos de eso usted? Bueno. Pero no sé cómo se vehicularían finalmente. Pero sí ya hay una concienciación creciente de por qué estamos como estamos. Muy bien. Yo quisiera referirme a lo que dijo Rité antes, pero no sé si es el momento, si vamos al... ¿Cómo no? No, muy brevemente, Rité. La cuestión es la cuestión. Yo creo que la categoría de hegemonía hasta cierto punto se superpone con la categoría de significante amo. Ahora, yo no estoy completamente seguro de si todas las dimensiones que Lacan le atribuye al significante amo son lo que yo estoy tratando de pensar con la categoría de hegemonía, porque o hay una decisión que yo tomé en mi vida en cierto momento, o me dedicaba a entender a Lacan o me dedicaba a desarrollar mis pensamientos. Y bueno, decidí no dedicarme a estudiarlo a Lacan tan a fondo. Ya hay una víctima ilustre de esa tarea que fue Jacques Miller. O sea que yo no estoy completamente seguro. Por ejemplo, hay algunos lacanianos que han escrito que la lógica de la equivalencia en el sentido que nosotros la utilizamos es el imaginario, y que la categoría de la lógica de diferencia es lo simbólico. Ahora eso no es exactamente cierto, porque la lógica de la equivalencia pasa a través de la categoría del significante y de la relación significante-significado. O sea que pertenece al campo de lo simbólico. Lo que todos quiero decir, y no sé si Lacan estaría o no de acuerdo con esto, es que la categoría de hegemonía presupone, por un lado, una representación a través de algo que siendo externo te constituye a vos mismo. O sea que la categoría del significante amo estaría funcionando allí. De otro lado, tu posición no es una posición de completa pasividad, porque en una relación hegemónica, aquellos que están sometidos a la relación hegemónica, al mismo tiempo modifican la identidad del hegemón. Es un poco como la idea de que el rey es rey porque los otros lo reconocen como rey, no es que los otros sean súbditos porque el rey está ahí. Entonces, si eso es así, yo no sé si esa ambigüedad está completamente contemplada en la noción de significante amo en Lacan, o si es algo que nosotros estamos pensando de la categoría de hegemonía. Los dos conocen mucho mejor que yo la teoría lacaniana, así me dirán.
Yo creo que sí, que la categoría de hegemonía es significante amo, pero eso no es un defecto. Muy por el contrario. En la medida en que la categoría... Porque justamente para Lacan, no solo el inconsciente, estamos estructurados según el discurso del amo. O sea que hablar del discurso del amo no hay que pensar en el imaginario del poder y del sometimiento, sino también en la formación misma, en que el inconsciente mismo está estructurado. Lacan piensa que el inconsciente está estructurado según el discurso del amo. ¿Entiendes? Lo único que yo apuntaba es que hay distintas estructuraciones de eso. O sea, que una cosa es un S1, digamos, un significante amo, que produce esta equivalencia de demandas, como tú dices, ¿no es cierto?, que pueden transformarse en una voluntad política, o, digamos, esta parcialización, ¿no es cierto?, es otro uso del significante amo. Por lo demás estamos de acuerdo. Pero es otro uso del significante Hay amo. una palabra pedida de hace un rato, de Sonia. No, yo quisiera entender más claramente el pensamiento de Lacan en relación a el pasaje desde la equivalencia, que es una equivalencia que se da horizontal, como estaba en el gráfico, hacia la presencia del líder y base, que involucra una relación de jerarquía vertical. Entonces, hay un cambio muy fuerte porque cuando habla de la equivalencia, no está hablando de horizontalidades, de rupturas que se van a dar, que pueden ser rupturas moleculares o que se pueden organizarse a través de un equivalente hegemónico, ¿no? O no. Por ejemplo, en las plazas de Egipto, de Tunisia y de toda parte, que son particularidades y no hay un hegemón construido y ni siquiera un liderazgo que interpela a la gente para construirse ahí como el significante vacío, ¿no? Entonces, de mi punto de vista, creo que al poner la figura del líder, ya se pone en tu esquema de populismo una idea de institucionalización, porque el líder ya está instituido. ¿Una idea de qué? Institucionalización, porque el líder ya está instituido, que sería al revés de que habías hablado del populismo. O sea que estoy hablando de rupturas, inclusive utilizando esa construcción del pueblo, que sea, que pueda prescindir de la relación jerárquica y que porque tiende al autoritarismo con el líder populista. Ernesto, si no te importa, como parece que Jorge quería intervenir en relación a lo que comentaste antes, podemos recoger lo que... Añado algo, tal vez tratando de relacionar con lo que ha intervenido ahora aquí la compañera y luego responder. No, en primer lugar, que la comparación que me permitía hacer yo era entre el significante vacío y el significante amo. El discurso del amo... yo no creo que se pueda establecer directamente una homología entre la construcción hegemónica de Ernesto y lo que Lacan llama el discurso del amo, porque hay elementos en la construcción de Ernesto que exceden, me parece, lo que Lacan formula con respecto al discurso del amo. No obstante, sí creo que es legítima cierta comparación en este punto y está en relación a lo que usted ha formulado. Hay filósofos en Europa también que tienen un aire de familia con estas cuestiones que estamos construyendo aquí, como Jacques Rancière o como Alain Badiou, que privilegian todo el tiempo la horizontalidad. El momento, vamos a decir, que está referido a la desjerarquización, con lo cual no enfrentan jamás el problema organizativo de la sociedad. Están todo el tiempo inclinándose con respecto a la irrupción igualitaria, o lo que llama el propio Badiou la hipótesis comunista, o lo que Rancière llama, en una construcción en algún sentido lógico semejante a la de Ernesto, la parte de los que no tienen parte. Pero después viene el problema de la construcción política, que me parece que en estos filósofos, como su pensamiento forma parte del movimiento interno de la filosofía y no de la política, como finalmente la vocación es desarrollar
una nueva instancia de la filosofía, creo que está evitado el momento político. Ahora, el liderazgo del que habla Ernesto en la construcción de la hegemonía está totalmente separado del liderazgo que analizó Freud en la psicología de las masas y el análisis del yo. En el caso de Freud, ese liderazgo era nada más que una jerarquía, como dice usted, que suturaba las identificaciones y generaba una clausura sobre el propio grupo y por lo tanto una lógica de segregación, de identificación al líder, de odio al intruso, etcétera, etcétera. En la propuesta que se ha hecho a partir de la lógica hegemónica, este líder no tiene los mismos fundamentos que el líder de la masa freudiana, porque está estructurado todo el tiempo a través de una relación entre significantes y cadenas equivalenciales que no le permiten jamás funcionar en esas mismas condiciones. Por ejemplo, en nuestro propio país, Néstor Kirchner, ahora retroactivamente, por aprecup, como se diría, se está constituyendo en una especie de líder. Pero de hecho, mientras estuvo al frente del gobierno, jamás fue un líder en el sentido en que históricamente consideramos estas personalidades que aglutinan identificaciones, etcétera, etcétera. Bueno, es mi... Si puedo... Adelante. En primer lugar, respecto a la verticalidad y la horizontalidad, lo que vos has dicho, Sonia. Evidentemente, la relación, allí está, bueno, ya han sacado mi bello dibujo, pero la relación con el significante hegemónico o el significante vacío es una relación vertical, en la cual todos los elementos de la cadena equivalencial están en una relación subordinada. Pero el argumento que estoy tratando de hacer es que esa subordinación no es una subordinación total, porque hay un momento de horizontalidad que sigue predominando y que la relación vertical no consigue del todo absorber. Por ejemplo, Freud mismo, para ir al ejemplo que Jorge estaba planteando, en la psicología de las masas y análisis del yo, trata de tomar en cuenta este fenómeno. En el capítulo 11 de él dice que si bien hay una relación, que sería una relación equivalencial en nuestro sentido, una relación de identificación, dice él, entre todos los hermanos respecto y una relación de amor al Padre, esa relación de subordinación al Padre no está nunca absoluta, porque eso depende del grado de separación entre el yo ideal y el yo objeto que los distintos eslabones de la cadena hayan logrado. Que, por ejemplo, él dice, si hay una relación en la cual la separación entre el yo y el yo ideal no ha avanzado demasiado, entonces simplemente el líder va a ser uno de los hermanos que simplemente, porque presenta de manera especialmente acusado las características del grupo, ocupa ese lugar fundamental. Y entonces puede llegar a una noción del liderazgo, incluso en el texto de Freud, que creo que es más democrática que lo que la idea del padre de la horda simplemente representaría. Y eso históricamente se puede ver en una serie de fenómenos. Por ejemplo, en la República de Weimar, con la crisis de los años 20 y 30, todas las relaciones inmanentes de lo social habían colapsado. Entonces, en esa situación, es claro que el punto de reconstitución de la identidad que representa el líder va a tener mucha más fuerza que en una situación en la cual las relaciones sociales inmanentes se mantienen mucho más en vigencia.
O sea que me parece que siempre esa relación entre el significante amo y los otros significantes es una relación en la cual se negocia todo el tiempo. Lo que sí no creo, y ahí estaría en desacuerdo con nuestros amigos libertarios franceses, es que pueda darse una relación tal en la cual el elemento de verticalidad esté completamente ausente. Claro. Eso yo no creo que sea posible. Pero no sé si, Sonia, si estoy respondiendo bien a tu punto, si querés seguir con el argumento, your move. Ok. A ver, Sí, ¿hay alguna otra palabra por ahí que me haya despistado? ¿Sí? Un momentito, después de... Buenas noches. Yo es que esto de Lacan me suena muy complicado. A mí me gusta Jung, Adler, como se diga, Adler, pero bueno, ya que toca Lacan, pues le voy a hacer una pregunta al señor don Ernesto de Lacan sobre lo que dijo de lo del nombre, lo de denominar, nombrar, ¿verdad? Dijo algo cuando no tenía contenido, significado, o cuando significa, que si no le importaba explicar. Sí, ¿cuál es la pregunta que me haces? Lo de nombrar, que Lacan había aportado algo Sí. La lectura de Kripke. interesante sobre lo de nominar, sí, nombrar. Porque si no le el importa. problema de Kripke es que, bueno, si vos tenés una teoría descriptivista, esa teoría descriptivista, ¿cuál es la X que representa el proceso de denominación? Es claro. Si vos decís mesa tiene una serie de rasgos descriptivos y encuentro un objeto en el mundo que tiene esos rasgos descriptivos, entonces aplico el nombre simplemente porque los rasgos descriptivos en la cosa y en el nombre son los mismos. Pero lo que Kripke dice es que yo aplico un nombre sin que el nombre tenga ningún rasgo descriptivo. Es un acto de bautismo originario, es la palabra que emplea. Y entonces, ¿cuál es la X en el objeto que recibe el proceso de denominación? ¿Por qué ese proceso de denominación se aplica a ese objeto? Y cómo la unidad del objeto se constituye, pasa a ser mucho menos claro. Entonces, lo que Lacan decía es que la unidad del objeto es el resultado de un proceso retroactivo de nominación, o sea que es el nombre el que constituye la unidad del objeto. Ahora, ¿por qué eso es importante para nuestro tema político de la cadena de equivalencias? Porque nunca está claro hasta qué punto la cadena de equivalencias puede extenderse indefinidamente o no. Ahí hay una distinción, por ejemplo, que se hace en lógica, que me parece que es relevante, que es entre extensionalidad y intencionalidad. Intencionalidad con S, no con T. La extensionalidad es el número de individuos a los cuales se aplica un cierto nombre. Ahora, si la cadena de equivalencia aumenta, extensionalmente ese nombre es cada vez más rico porque aplica a cada vez más instancias. Pero intencionalmente quiere decir los rasgos descriptivos de ese nombre, aparte de los casos a los que se aplica, va a ser cada vez más pobre, porque si tenemos que añadir más y más objetos, los rasgos comunes entre esos objetos van a ser cada vez menos, y entonces el significante intencionalmente va a ser cada vez más pobre. Ahora, lo que Lacan dice es que si yo aplico a un nombre para unificar una cadena, esa cadena, la unidad de esa cadena no tiene nada que ver con algunos rasgos que todos los miembros compartan. Va a tener que ver simplemente con el nombre. ¿Por qué? Porque lo único, el ejemplo que yo les daba, los obreros en huelga.
los estudiantes movilizados, los políticos liberales, todos estos, todas las demandas individualmente son completamente heterogéneas y lo único que comparten en ese ejemplo es el rechazo común del régimen represivo, o sea que comparten no rasgos positivos, sino un rasgo negativo. Y entonces lo que los unifica simplemente a todos esos rasgos negativos es que todos ellos caen bajo el mismo nombre, que es el nombre de la unidad popular que se ha constituida. Y eso es lo que me parece que Lacan entendió bien de este tipo de argumento. Y entonces el nombre pasa a ser el fundamento de la cosa. La cosa no tiene entidad aparte del hecho de que un nombre la está unificando. Por ejemplo, si tú pensabas Perón en decir viva Perón en la Argentina de los años 60, una enorme cantidad de demandas sociales se ponían bajo esta advocación, bajo este significante, desde demandas feministas hasta demandas gay, hasta demandas antiinstitucionales. Todo el que quería oponerse a la injusticia del régimen que existía decía viva Perón. Y entonces el viva Perón había pasado a ser sinónimo de justicia, de identidad popular, de lo positivo, etc. Pero ese nombre, entonces, la forma de inscribir una demanda, si tú tenías una demanda particular y ese significante se había transformado en el significante universal de la lucha contra la injusticia, la única forma de validar esa demanda era presentarla bajo ese paraguas. Yo siempre cito un caso que leí en una revista, en un semanario argentino en los años, a principios de los años 70, de una muchacha que había ido a un hospital para pedir que le hicieran un aborto y el aborto le fue negado. Entonces salió del hospital, tiró una piedra y rompió los vidrios del hospital y gritó viva Perón. O sea que finalmente todo se expresaba a través de ese tipo de demanda. O sea que ahí el análisis de lacaniano me parece que va muy bien. Rite. Sí, eso es muy interesante el debate. Yo estoy de acuerdo con lo que dices de Freud. Efectivamente, en Freud hay muchos tipos de agrupaciones. No todos corresponden al modelo, digamos, clásico de las organizaciones de la Iglesia y del ejército, donde se hace coincidir el ideal con el objeto, cosa que es importante. Ahí el objeto no tiene que ver más con las pasiones, tiene que ver con el factor de goce. Bueno, también habla hay masas freudianas que no están organizadas así, hay masas freudianas que están organizadas, por ejemplo, por un ideal. Y eso no supone esta conjunción entre el ideal y el objeto condensador de goce, por ejemplo. Bueno, en fin, valdría la pena, pero eso sería un trabajo por hacer. Ahora, cuando caes en los ejemplos, y yo estoy de acuerdo con la cuestión estoy tratando de entender lo que dices con la nominación, porque efectivamente la nominación no es una simple nominación. Cuando tú acabas de dar el ejemplo, lo has dicho muy bien, dices, se decía viva Perón, quiere decir que hay una historia previa, ¿no es cierto?, donde un cierto nombre fue investido con catexias afectivas, por decirlo ¿Vos así. nunca te lastimaste un dedo y dijiste viva Perón? Por toda una historia, Sí. por todo, digamos, hasta tal punto que el propio nombre de Perón puede agrupar políticas absolutamente contradictorias, que tú sabes que es lo que pasa actualmente. Eso es exactamente no hay lo que nada pasó. más distinto que un peronista con otro peronista, eso ya lo sabemos desde los años, digamos, en un momento no, pero actualmente eso está claro. O sea, ¿qué significa ese nombre que seguiría actuando cuando por otra parte no pone, al menos en equivalencias, como tú dices, si entiendo bien, porque puede ser que no entienda bien, sí que justamente no homogeneiza las demandas, puesto que a esas demandas responde con políticas totalmente diferentes, entre el peronismo de la mafia sindical, si me permites así, o entre el peronismo
de Cristina Kirchner o entre, bueno, no, tú sabes más que yo cuáles son, digamos, como se dice en la Argentina, las internas por la cual están atravesadas el movimiento peronista, a tal punto que Perón se transforma en un hombre efectivamente vacío, pero vacío, tan vacío que no veo cómo puede producir la equivalencia de las cadenas, de estas equivalencias que tú señalas. Pero bueno, son todas cosas a pensar, son todas cosas a pensar. Eso me parece, Rite, bueno, es un asunto que yo he tratado específicamente en el libro sobre el populismo. Hay una sección sobre el retorno de Perón. Y el argumento que ahí se hace es que Perón, en los años de exilio, estaba en una condición ideal para transformarse en un significante vacío. Sí. Porque los gobiernos le ponían como condición para darle asilo que él no tenía que hacer declaraciones políticas. Y en Argentina no podía hacer ninguna declaración política. Pronunciar la palabra Perón después de la Revolución del 55 era un delito. O sea que los diarios tenían que usar todo tipo de circunloquios diciendo el tirano cobarde y fugitivo y cosas así. Entonces, la única forma de comunicación que él tenía era mandar cassettes, mandar mensajes a distintas personas y al principio eso era un inconveniente, pero después se empezó a transformar en un método buscado, porque a través de ese método él mandaba a grupos peronistas distintos mensajes completamente diferentes. A un grupo peronista maoísta le escribía diciendo que Mao era el jefe de Asia. A un grupo peronista fascista le escribía que Mussolini era inimitable. Entonces, a través de ese método, él simplemente no se comprometía con nadie. John William Cook, que era el representante oficial de él en la Argentina, le escribió diciéndole, pero general, hay demasiadas directivas y todas las directivas van en sentido opuesto. Y entonces él le contestó, pero mi hijo, dése cuenta que yo ahora soy el papa del movimiento y el papa tiene que ser infalible. De modo que si yo me comprometo con solo una línea de acción, mi infalibilidad va a ser afectada. Entonces, con ese sistema ocurrió exactamente lo que Rite está diciendo, es decir, que grupos con una orientación ideológica totalmente distintas, todos usaban el nombre de Perón, pero entonces la cuestión es que había llegado a ser ese punto de convergencia tan inmaterial que no coincidían prácticamente en nada. Y llega el 73 y las dos fracciones, la fracción de derecha y de izquierda, se consideraban enemigos mortales, aunque los dos se consideraban peronistas. Y Perón trató por un tiempo de unificar a su movimiento, pero ya la lógica salvaje de los significantes vacíos había avanzado hasta un punto tal que él no conseguía hacerla cuajar en un todo orgánico creíble. Y bueno, y después que él murió, eso se multiplicó por 50 y todo terminó en un caos institucional en la forma que ustedes saben. No, simplemente con respecto, volviendo a lo de Sonia, hay espontáneamente la idea de que lo vertical clausura la extensión horizontal. De hecho, volviendo a los filósofos europeos, Negri cree que en la inmanencia misma de la extensión de las relaciones de la red, del general intellect, del Internet, al modo en que Marx pensó también en el desarrollo de las relaciones productivas, se va a producir en un momento una gran transformación radical. Hay muchos pensadores italianos que van en la idea de la extensión horizontal. El propio Rancière, para salir de esta aporía con lo vertical, festeja el momento griego en donde se sortea quién gobierna. Elige el azar para evitar el problema de la verticalidad. Y Badiou habla todo el tiempo de una política de la sustracción, por eso mis amigos seguidores de Badiou apoyan siempre solo al comandante Marcos, porque
con todo el respeto del mundo, pero como está en un lugar en donde no está planteada nunca la problemática del poder político, se le vuelve estructuralmente isomorfo a la posición ontológica que Badiou defiende, o como el propio Alain Badiou defiende los sin papeles en Francia, ¿no? Pero volviendo a la idea de que lo vertical, no siempre lo vertical ahoga lo horizontal. Por ejemplo, en nuestro caso particular de Argentina, si el presidente Kirchner no hubiera decidido derogar la ley de obediencia debida que justificaba todos los crímenes de la dictadura, yo no sé si la sociedad hubiera llegado por ella misma a condenar a 1.500 militares como están condenados en este momento. Por lo tanto, no creo que el momento vertical sea solo de clausura, porque después de que él lo hizo, y hizo bajar el retrato de Videla y se presentó a la Escuela Mecánica de la Armada, ahora resulta que todo el mundo ha aceptado que los derechos humanos, que la dictadura, eso ya ahora forma parte, vamos a decir, de una doxa ya constituida. Pero yo estoy seguro que sin la voluntad política aquella, de aquel sujeto que estaba en esa posición, esto no hubiera sido posible. Podría dar un ejemplo que es la pena, perdón, rápidamente, en Francia, Badinter, la anulación de la pena de muerte. Es un poco de este estilo, porque si se hubiera hecho un referéndum, ¿no es cierto?, acerca de si pena de muerte sí o pena de muerte no, hubiera salido pasado, un pena de muerte sí. O sea que es un acto voluntario político desde arriba de Badinter que anula la pena de muerte, que después pasa como un consenso, digamos, en el conjunto de la sociedad civil con poco tiempo incluso, ¿no? No sé si me parece un buen ejemplo también. Adelante, Antonio. Sí, yo quería, esta mañana en el debate de las políticas públicas, que fue un debate muy intenso y muy interesante, se planteó que Latinoamérica tiene una importante condición de laboratorio, confirmando un poco la idea de eje del seminario, en la medida en que se había producido un proceso de repolitización, de que había habido un proceso de recuperación importante de soberanía sobre importantes recursos energéticos por parte de los estados, y había habido un proceso de recuperación del papel del Estado. Y todo esto, digamos, producido o protagonizado por una serie de gobiernos de izquierda que son, por otra parte, variopintos, ¿no? Nos encontramos fórmulas muy diversas, desde populismo de izquierda, neoindigenismo, fórmulas diversas. La pregunta que les hago es, ¿qué elementos de la práctica política de estos gobiernos de izquierda latinoamericanos, es decir, qué praxis políticas concretas podemos nombrar como praxis referenciales a nivel universal en relación con lo que podríamos llamar una nueva izquierda no esencialista, transformativa, que no haya sido derrotada, que no estemos en la situación de Europa en la cual la izquierda ya no existe? O sea, si realmente existe una izquierda latinoamericana, quiero que me citen praxis concretas que la representen. Y que no sean las viejas praxis, sino praxis nuevas. Porque entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Algún gobierno, alguna medida, alguna orden, alguna ley, alguna actitud, algún tipo de constitución, de algún tipo de modelo económico, algo? Yo lo único que puedo, o sea, a mí me parece muy importante esta pregunta porque finalmente, si no hay una dimensión universal de estas prácticas, desde luego no podríamos hablar de un laboratorio. Me parece que el sentido de este seminario y de haberlo llamado Latinoamérica Laboratorio es por lo que dice ahora Antonio González, ¿no? De que efectivamente estas prácticas tienen que tener, como tienen las obras de arte o como tienen las teorías, un destino universal. Un destino universal y una concreción. Y una concreción, sí. Estamos hablando de decir, las categorías lacanianas son extraordinariamente interesantes para el análisis de la realidad política y social. La pregunta es, ¿de ahí deriva alguna praxis? Porque todavía la estoy esperando. No, yo creo que hay una praxis, pero a ver, por lo menos en lo que a mí... tipo de orientación. En lo que a mí
es tal vez una expectativa, ¿no? Es nada más que una expectativa y conjetura. Las prácticas revolucionarias europeas, de las que somos todos herederos, se terminaron conjugando siempre en un circuito a donde, después del momento igualitario y emancipatorio, terminó o desembocó la cosa en un momento totalitario. Es decir, el circuito que va del momento revolucionario al momento totalitario no ha podido, vamos a decir, ser franqueado. Ese ha sido, digamos, el éxito filosófico, si ustedes quieren, del liberalismo político. El desencadenamiento en última instancia de un proceso totalitario en aquello que comenzó como un proyecto revolucionario. Yo creo que el desafío de esta nueva construcción latinoamericana, regida por estos procesos como los que describe Ernesto, que a mí me parece que tienen el interés particular de no solo ser teóricos, sino ser prácticos, porque los gobernantes y los que están comprometidos de manera militante con dichos procesos se orientan por estas lecturas y, por ejemplo, por la teoría de Ernesto. Creo que el desafío histórico que tienen es porque como han admitido una práctica de lo parcial, y como lo parcial ya no significa ni renuncia ni dimisión, porque ya se considera que aquel acceso a la totalidad finalmente era de inspiración hegeliana y por lo tanto se vuelve a situar a la transformación parcial en su verdadero valor, estamos por primera vez intentando organizar un proyecto de cambio social y de cambios de las vidas que no sea sacrificial, que no termine en un momento de totalitarismo sacrificial. Me parece, o por lo menos esta es la expectativa personal con la que respondo a tu pregunta. Perdón, ¿no? Antonio, es que me parece que Sonia quería intervenir hace un rato, ¿o no? ¿O ya no? Vale, paso. No, simplemente que eso mismo se lo podríamos aplicar a la socialdemocracia clásica. Si la socialdemocracia clásica renunció a las prácticas revolucionarias que conducían a lo que tú has escrito en muchísimos libros y has denominado resultados de segregación. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ojalá volvieran esas prácticas socialdemócratas. ¿Cuál es la diferencia entre Kirchner y un socialdemócrata sueco de los 70? ¿Cuál es la diferencia entre las prácticas políticas de los gobiernos de izquierda, por ejemplo, de Brasil, y la socialdemocracia clásica europea? Independientemente de determinadas aplicaciones en políticas públicas, que las políticas públicas pueden ser, digamos, más focalizadas en el ámbito local o no. O sea, ya están ustedes gerenciando un determinado modo de aplicación de políticas públicas redistributivas, pero eso ya lo hacía la socialdemocracia. Es decir, no veo nada nuevo. O sea, no veo nada pero nuevo. Tal vez, Antonio, lo que realmente fueron esas prácticas socialdemócratas europeas, en aquel sentido en que tú lo estás señalando en Europa en aquellos años, es lo que está retornando con transformaciones en América Latina. Esas prácticas no están ahora en Europa, pero es verdad que tal vez estructuralmente no haya muchas diferencias y que si no hubieran existido esas prácticas socialdemocráticas europeas, es muy probable que tampoco hubieran podido existir estos proyectos que estamos viendo ahora en América Latina. O sea que yo creo que fueron una condición de posibilidad. Es decir, yo creo que con las variantes culturales lógicas que hacen a la diferencia entre un continente y otro, muchas veces yo discuto con mis amigos en Argentina o en Brasil, o hablamos de la caracterización de los procesos, y lo que estamos diciendo siempre es que estamos reinventando a nuestro modo el momento socialdemócrata. Bien. No es el momento, es una socialdemocracia no neoliberal, digamos. Vale. Una socialdemocracia no es el socialliberalismo, pero es nuestro momento socialdemócrata. Yo no me opondría en absoluto a esta... Eso sí me parece una concreción. Hay una palabra allí. Subirat. Nuestro catalán. No sé si estás de acuerdo. No sé si estás de acuerdo con esto, pero quizá respondiendo a Antonio, ¿no? Quizá la diferencia es que actualmente, digamos, la socialdemocracia en Europa tiene una concepción de democracia simplemente limitada al mantenimiento de unas reglas de juego.
de sustitución de las élites de poder. En cambio, lo que Ernesto plantea o lo que plantea Jorge es una idea de democracia que va más allá simplemente del hecho de que haya competición entre partidos, digamos, posibilidad de sustitución de las élites y un momento electoral, sino que está hablando de una incorporación transformadora en el sentido de democracia, de igualdad, etcétera, que es distinto, ¿no?, de una lógica estrictamente de mantenimiento. O sea, en el fondo, la socialdemocracia hoy en Europa es pura gestión de la institucionalidad, digamos, de la que Ernesto hablaba. Y en cambio, la otra opción, la opción en América Latina, se está planteando quizá o sea, puede parecer, como dice Jorge, que es un momento socialdemócrata parecido al de después de la Segunda Guerra Mundial, pero yo diría que se parece más a la socialdemocracia de Viena de los años del cambio de siglo, digamos, ¿no? Por entonces hay una posibilidad de transformación distinta, ¿no? Al automarxismo. Exacto, sí. Exacto. Yo creo que estamos hablando más de esto. Sí, lo que pasa es que en el 2010, con lo cual evidentemente pues, no reconstruiremos la Karl Marx Hof en Viena, ¿no?, sino que seguramente tendrá que plantearse de otra manera, ¿no? Chantal. Aprovecha. No, mira, yo creo que ustedes tienen que decidir si estamos meramente copiando a Europa o somos un gran laboratorio. Porque empieza con laboratorio y después todo eso es pura copia de lo que pasó en Europa. Y creo que no es cierto. Por eso estoy de acuerdo. Entonces no es cierto. Y creo que utilizando las categorías o que yo planteé o lo que lo planteó, creo que la socialdemocracia europea se murió, terminó en el cementerio de la norma, de la normatización, ¿no? Sí. Y sin una subjetivación permanente, un momento populista, un arreglo también con ese momento populista. Y yo creo que lo que estamos hasta como condición de posibilidad de la democracia es manteniendo una nueva relación entre construcción de subjetividad y normatización. Sí, pero perdón. La señora Chantal. Perdón, antes de dar la palabra te voy a decir por qué dije, yo creo que la gran invención política europea fue la socialdemocracia. Y creo que nuestros regímenes latinoamericanos sí mantienen en común, como has dicho tú, un proceso de subjetivación, pero que tiene a la democracia como condición de posibilidad. No abandonamos, esta es una diferencia con los años 70, no abandonamos el horizonte democrático. Aunque ese horizonte democrático no se agote en el momento institucional, aunque ese horizonte democrático reconozca la dimensión constitutiva del antagonismo y el momento populista, es clave no abandonar el horizonte democrático. Y en ese sentido sí podemos reconocernos tributarios de una herencia socialdemócrata, en este aspecto. En el aspecto en donde nadie, ni siquiera el propio Chávez, abandona. El día que Chávez abandone el horizonte democrático, una cosa es, como dijo Ernesto hoy, estar por la reelección indefinida, pero lo dijo claramente, la reelección, ¿no? Pero lo que no podemos abandonar en América Latina, después de todo lo que hemos vivido, es el horizonte democrático. Bueno, me da pena de tener que volver de nuevo a decir que eso ya es lo que hemos estado discutiendo ayer por la mañana, pero sí, era exactamente el argumento que Doreen y yo estábamos haciendo. Y, por ejemplo, respecto de la respuesta a la pregunta de Antonio, es que lo que hemos tratado de mostrar, bueno, pues yo, por ejemplo, muy específicamente, yo he dicho que, y eso va en la línea de lo que decía Goy, claro, lo que está pasando en América Latina hoy en día son experiencias, tú dices dentro de la democracia, yo diría dentro del liberalismo democrático, porque la democracia puede tener formas que no son liberales. Pero y entonces estaba explicando de que en realidad tú ya una vez que uno acepta, y eso es el argumento que yo hice en mi libro La paradoja democrática, el liberalismo democrático es una articulación de dos tradiciones, la tradición liberal, el Estado de Derecho, y la tradición democrática de soberanía popular. El problema es que hoy día en Europa, nosotros por la hegemonía neoliberal, la manera como entendemos democracia es prácticamente reducida a la manera liberal. Es decir, claro, elecciones y, bueno, y todo lo que es elemento democrático ha sido completamente eliminado. En realidad,
dicen, hablar de soberanía popular, dicen que eso es grotesco, es arcaico, eso no corresponde hoy. Sí. Y entonces me parece que lo que es muy interesante, lo que es en América Latina, es que hay una reequilibración, es decir, del liberalismo democrático, pero bajo la predominancia del elemento democrático, pero sin eliminar el elemento liberal, del Estado liberal. Y eso me parece muy importante. Y por eso es que yo decía que la izquierda europea, que ahora identifica tanto la democracia con el modelo neoliberal, cuando ven las experiencias latinoamericanas, pero eso no es democracia, eso es populismo. No pueden reconocer que eso es una experiencia realmente democrática, pero dentro del liberalismo democrático, pero con una predominancia del elemento democrático sobre el elemento liberal. Y en ese sentido me parece que realmente es muy importante como laboratorio para nosotros acá darnos cuenta de que eso también es lo que había que hacer. Y como decía Subirats, repolitización, restablecimiento del papel del Estado. Y bueno, de alguna manera sí es una forma de socialdemocracia radical, yo tampoco tengo ningún problema con eso, pero yo creo que para contestar a lo que decía Sonia, creo que es decir que eso ya es lo mismo que hicieron los socialdemócratas, no puede ser lo mismo, porque evidentemente las condiciones son muy distintas. Entonces los problemas a los cuales se enfrenta Chávez en Venezuela, a los cuales se enfrenta Lula y Dilma en Brasil, son, y para no hablar de Bolivia, que también lo hemos discutido, que es un caso muy especial, pero no son en absoluto los mismos que tenían los suecos y los... Así que, bueno, son formas, pero es, sí, dentro de un marco de liberalismo democrático. Pero sí, hay a través de eso muchas formas posibles. Y yo también dije que siempre había una lucha hegemónica entre el elemento liberal y el elemento democrático. A veces es el elemento democrático que es predominante, otras veces el liberal. Y la gran diferencia hoy en día entre América Latina y Europa es que en Europa domina el elemento liberal y en las experiencias progresistas latinoamericanas es el elemento democrático. Yo creo que realmente eso allá donde está y eso es lo que ya hemos discutido en realidad. A ver, allí por favor. A nuestro amigo. Gracias. Bueno, agradecer la pregunta de Antonio, porque yo me quedo ahí. Yo quiero todavía que ustedes, veo muy tranquilo a Jorge Alemán, lo he visto más entretenido y más travieso en otras sesiones, y la verdad es un placer, Antonio, encontrarnos de nuevo otra vez con el nivel de debate que se suscita desde este... ¿Quién está hablando? Aquí, señor Laclau. Javier Tolentino. ¿Aquí? ¿Está ahí detrás? Señor Laclau, aquí. No, estoy de alguna manera quedándome con las ganas de saber qué medida, qué ley, qué gobierno de América Latina, qué partido político, qué iniciativa legislativa de alguna manera ha creado un poquito de precedente o novedad. Me ha parecido magnífica la pregunta de Olga para iniciar este debate. ¿Qué novedad desde el discurso de la cultura, desde el discurso de la política, se puede innovar en este discurso, en este debate, ¿no? Yo no sé si quizá las rebeliones en los países árabes, que han sido a través de un populismo global, a través de las nuevas redes sociales, que aquí todavía no lo he oído en ningún momento mencionar, que en América Latina, en Bolivia, ha tenido muchísimo que ver todo Internet y todas las redes sociales. Si ustedes lo consideran como un recurso desde la novedad, desde la originalidad, desde que los frentes populistas o las masas populares cuentan con un arma que no se tenía ni en el siglo XIX, ni en el XX, ni en la socialdemocracia alemana de principios de siglo, y por supuesto tampoco existía ese tipo de recurso en otro tipo de revoluciones africanas y asiáticas. Así que hasta qué punto hay una medida que se puede considerar novedosa y hasta qué punto las redes sociales o Internet puede ser como un paradigma del uso de la comunicación desde la masa popular, ¿no? ¿Van a contestar o pasamos la palabra? No, yo creo que sí, que puede ser un paradigma de un tipo de discurso nuevo. Hemos visto todo lo que está pasando en el mundo árabe, ahí todo las nuevas formas de comunicación del Internet y todo esto
han tenido un efecto decisivo y todavía estamos al comienzo de un proceso por el cual los lenguajes de masa van a tener que adaptarse a todo este tipo de nueva tecnología. Yo quería preguntarle en este caso, si me lo permiten, quienes están en el escenario, a los dos brasileños que tenemos en el debate, a Paulo Bush y a Sonia Fleury, algo muy concreto. ¿Ustedes consideran que los problemas de Venezuela y de Brasil son radicalmente distintos o tienen semejanzas? Eso en primer lugar. En segundo lugar, para ustedes, digamos, la opción de gobierno de izquierdas de Brasil es equiparable, es parecida, es lo mismo a la de Venezuela, son distintas, cuáles le gustan, cuáles no. ¿Le gusta a usted Hugo Chávez? ¿Te gusta Hugo Chávez? Perdón, ¿te gusta Hugo Chávez? Sí. No. ¿No te gusta? No, como persona me parece un poco raro. No me gusta. Bien. Pero no, pero bueno, no estoy diciendo que es malo para Venezuela, pero no es la persona que... No, pero quería preguntar a los brasileños, porque los brasileños sí que llevan una tradición de 10 años de prácticas concretas y de experimentación específica en la aplicación de políticas públicas que pudiéramos considerar elementos de novedad de carácter universal. Son los que tienen más experiencia en esa materia. Lo que quiero saber es cómo ven ustedes, por ejemplo, el caso de Venezuela. ¿Está distinto entre Brasil? Yo creo que hay en Brasil parte, incluso de la izquierda, que considera, absorbe ese discurso que Chávez es un autoritario, populista y todo eso. Y hay una otra parte que no, que está más cercana, incluso dentro del PT creo que existen las dos concepciones, ¿no? Pero el gobierno brasileño todo el tiempo estuvo bastante cercano a las posiciones de Chávez, defendiendo como que eran legítimas, que eran democráticas, que había ganado las elecciones y todo eso. Entonces, en los momentos de impasse, el gobierno siempre estuvo mediando conflictos, incluso a favor de Chávez, a favor de la manutención. Pero las realidades son muy distintas. No son distintas e incluso las opciones políticas son distintas. ¿No? Yo creo que hay una percepción en Brasil de cómo si hubiera más institucionalidad en el caso brasileño, en el sentido liberal, competición, partidos, una cierta aceptación de las reglas del juego. Yo, por ejemplo, creo que Lula le hubiera gustado poder cambiar la Constitución y elegirse unos periodos más, pero eso representaría una ruptura del punto de vista institucional que él no quiso enfrentarse. Prefirió poner a alguien que esté dando continuidad para volver después, que no es la opción que están haciendo otros gobiernos latinoamericanos. Entonces, esa expectativa de que la democracia quiere decir el lado liberal en el sentido de manutención de reglas pactuadas de juego, creo que es muy fuerte en Brasil, en la izquierda y todo más. Por otro lado, eso quiere decir no enfrentarse a cuestiones que puedan desestabilizar esas reglas, ¿no? Por ejemplo, no enfrentarse al predominio de las oligarquías en el Parlamento. Entonces, Sarney, que estuvo desde el gobierno militar hasta hoy, es el presidente del Parlamento, que es la figura más nefasta y tradicional, aliado de Lula, aliado de Dilma, y el gobierno depende de él. Entonces, no hay enfrentamientos, hay intentos de conciliación, no hay enfrentamientos con la banca. Lula ha tentado algunas veces y ha recuado siempre, ¿no? Y la cuestión de la tierra también son enfrentamientos que no se dan. No se dan porque hay que mantener la estabilidad democrática. Entonces, el costo es entre estos dos lados de la democracia de participación y la democracia liberal, es un predominio más fuerte del lado liberal en el caso de Brasil que otros países de América Latina que se están enfrentando con más tensión a los conservadores, pero algunas cosas empiezan a cambiar. Por ejemplo, en el gobierno entre Lula y Dilma, por ejemplo, Lula
la cuestión de enfrentarse a los militares en relación a los derechos humanos, él ha preferido durante 8 años de gobierno recuar en derechos humanos, en el discurso, en las posiciones, de todo eso, para no enfrentarse a los militares. Y Dilma no. Cambió el discurso internacionalmente, cambió el discurso nacionalmente. O sea que ahí se va a establecer una comisión de la verdad, que no tiene los mismos poderes de la revisión de Argentina, pero ya es un inicio, los militares inmediatamente se pusieron así. Entonces hay un intento de enfrentarse a algunas cuestiones que creo que van a cambiar, porque el estilo de Lula era muy distinto. Era un líder sindical, negociador de conflictos, pero no enfrentaba tanto. Aunque, y creo que en algunas cosas va a enfrentarse, pero no mucho más. No, yo solo agregaría quizá que, digamos, lo que se podría denominar las fuerzas productivas son muy distintas, la construcción de las fuerzas económicas en Venezuela y Brasil. Hay un capitalismo industrial moderno en Brasil y no lo hay en Venezuela. En ese sentido, la experiencia brasileña es más cercana de la europea en ese sentido, do que las experiencias más, digamos, no diría protocapitalistas, pero las relaciones capitalistas, las relaciones de desarrollo de las fuerzas económicas en Bolivia, Ecuador, son completamente distintas de la que se hizo en Brasil. Entonces, hay un interés, incluso por parte de las élites económicas y las élites económicas en Brasil, de que no se hagan en este momento, y quizá tal vez para nunca, rupturas y para evitar que grupos más radicales lleguen al poder eventualmente. Muy distinto de Venezuela y Ecuador, por ejemplo. Sí, no solo que depende de petróleo, sino que son situaciones completamente diferentes también Ecuador y Venezuela. Y además yo creo que juega el rol en Venezuela como voy a ser quizá un poco injusto, el fantasma de las Fuerzas Armadas. Porque recordemos que Hugo Chávez es un tipo que es originario de las Fuerzas Armadas, tiene, perdóneme quien aprecia mucho Chávez, tiene un pasado golpista, y tercero, ha cambiado bastante las reglas del juego estando en el poder. Yo creo que esos son rasgos de distinción total entre el proceso brasileño y venezolano. Jorge. Sí, bueno, no sé si. Tenía la palabra primero, Jorge. Después. Un punto pequeño, porque siempre hay esta crítica de Chávez, ¿no?, sobre su posición democrática en términos del Estado elegido, el Estado representativo. Pero no hay que olvidar que cuando Chávez fue elegido en 1998, todo el aparato del Estado representativo fue totalmente sin legitimidad alguna, ¿no? Antes de su elección. Fue un nivel de corrupción espantosa, y también hubo este sistema de punto fijismo. Entonces, sí hay problemas del Estado representativo en Venezuela. No es solamente el resultado de Chávez, ¿no? Hay una gran historia de este problema. Perdón, pero tiene la palabra Jorge. No, simplemente rápidamente, ¿no?, con respecto a una pregunta que ha insistido sobre la diferencia cultural, me remito a la experiencia argentina, es el estado de militancia que hay. Es decir, ha surgido en los últimos años una cultura de la militancia sin partidos. Es una militancia que está, vamos a decir, abierta a las experiencias del arte, del teatro, del psicoanálisis, del pensamiento. Y, por ejemplo, mientras este hecho de aquí, de hoy, es excepcional, yo participo a lo largo del año en un montón de debates en España y nunca escucho las cosas que se escuchan aquí. Yo asistí hace poco al doctorado honoris causa
de Ernesto Laclau, con miles de personas en la Argentina y todos de procedencia militante. Entonces, yo creo que si hubiera que nombrar de algún modo una diferencia cultural, es justamente el proceso de subjetivación política. Otro problema es qué significa subjetivar la experiencia política, pero creo que la experiencia política se encontró con una dignidad que había perdido y que se ha reinventado, y que eso aquí en este momento estamos discutiendo en qué condiciones generarla. Pero hay un surgimiento de la militancia que no es una militancia partidaria, que ella misma se inventa y se reinventa los lugares de reunión, y ese me parece que es un elemento cultural muy diferente. Luego, con respecto a la otra pregunta de Chávez y todo eso, simplemente me quiero limitar que otro aspecto que a mí me parece muy interesante es la heterogeneidad entre estos presidentes. Es decir, el hecho de que no están subsumidos en una doctrina común, en una articulación teórica como la que pudo haber imaginado la Cuba de los 60, un proyecto revolucionario que generara sujetos políticos idénticos a la doctrina. No, yo pienso que efectivamente todo lo que explicó hoy Paulo del UNASUR, el Mercosur, está atravesado por heterogeneidades, tensiones, conformaciones sociales. La Argentina no tiene nada que ver con Ecuador ni con Bolivia, pero no obstante, por ejemplo, la Cancillería Itamaraty de Brasil nunca le soltó la mano ni a Chávez ni a Evo cuando las cosas se pusieron. Es más, el propio Lula mandó a un embajador a Honduras cuando fue el golpe de Zelaya, y esto no quiere decir que no haya diferencias entre Zelaya y Honduras. Entonces, lo que sí me parece interesante de resaltar como novedad política de este marco es precisamente haber establecido una experiencia política en relación al antagonismo con el consenso de Washington y el neoliberalismo, que no exige una pertenencia y una identidad fuerte, ¿no? Para usar un poco las categorías de nuestro amigo Gátimo, está debilitada la experiencia. El único que se apoya en fundamentos fuertes es Chávez, en todo caso, pero después hay un debilitamiento de las categorías, ¿no? Pero yo quería añadir una cosa que Ernesto antes ha mencionado, que es interesante también para diferenciar quizá los casos que estamos comentando, ¿no? Yo creo que Ernesto ha hecho la referencia a la capacidad también de ese populismo de atraer a sectores excluidos e incorporarlos al escenario político. Y por lo tanto, digamos, sectores que estaban desmovilizados, excluidos, fuera del juego político, gracias a esos procesos, de alguna manera se incorporan. En Brasil yo creo que es bastante distinto, porque digamos, la estructura de organización de base es muy potente, era potente, fue potente y sigue siendo potente. Por lo tanto, en cambio en Europa, ¿a qué estamos asistiendo? Al menos aquí en España, los sitios donde hay más marginación, peor nivel educativo, más baja renta, son los que menos participan políticamente. O sea, la mayor abstención se da en los sitios donde teóricamente está la gente más jodida. Con lo cual, esto demuestra, digamos, que el sistema político representativo, si no viene acompañado de otros mecanismos, al final acaba simplemente dejando fuera a aquellos que el sistema los excluye y que ellos se sienten excluidos. En cambio, esa lógica, digamos, de atracción, digamos, hacia un componente, a un referente potente, ¿no?, de transformación, esto puede cambiar esa realidad. Esto yendo en la misma dirección de lo que tú dices, yo fui a la Venezuela antes de Chávez, a un congreso internacional, y la discusión que tuvimos en aquel entonces con los amigos venezolanos era la proximidad de que Venezuela cayera en manos del narco, de que eso fuera nada más que una nueva versión de uno de estos países en donde las líneas de fuerza están atravesadas todas por el narco. En cierta forma, más allá de todas las diferencias que podamos establecer con Chávez, es verdad que la construcción de un discurso político a veces también hace de barrera a otro tipo de experiencias que conocemos que en Latinoamérica, bueno, México está a punto de ser inviable como país, y vamos a ver qué es lo que ocurre con Colombia. Entonces, cuando hablamos de lo de Chávez, a pesar de todas las características que tiene su liderazgo, me parece que, por lo menos la Venezuela que vi yo pre-Chávez,
Era una Venezuela que iba en dirección a volverse inviable como país, ¿no? Bueno, tiene pedida la palabra Antonio en primer lugar, luego este señor, y creo que debemos de ir concluyendo, porque nos van a cerrar y nos dejarán encerrados aquí. Bueno. No, simplemente quería aclarar que cuando planteaba si había distinciones entre Brasil y Venezuela, no era por denostar el caso venezolano. O sea, yo creo que en España se hace un ejercicio terriblemente injusto con Hugo Chávez cuando no se le reconoce el valor de haber reincorporado o haber hecho reingresar al campo de la política a una mayoría excluida que estaba por fuera del campo de la política, ¿no? Eso en primer lugar, ¿no? De todas formas, insisto en que lo mismo Morales en Bolivia, pero quiero decir, entonces lo que digo es, más allá de ejercicios de reparación histórica que son heroicos, como el de Argentina, que no tiene igual, como en el caso de la Comisión de la Verdad, más allá de la reparación del daño hecho y más allá de la reincorporación de las masas excluidas a la lógica interna de la política, no sigo sin ver medidas concretas, específicas, praxis que nos revelen esa izquierda no esencialista en la que estamos todos de acuerdo. Es lo que quiero decir. Señor. Una digresión que no tiene mucho que ver con el debate, o quizás sí, por algún punto, y se refiere a lo que decía el caballero, que ha sido rápidamente refrendado con mucha naturalidad con el señor Laclau. Según lo que parece saberse, es falso que las rebeliones de Oriente Medio estén vehiculadas principalmente por las redes sociales. Esto es un mito neoliberal que transmiten diarios tan lamentables como El País y que se asumen muy rápidamente porque encajan en un imaginario que se ha creado que intenta legitimar tales redes. El índice de penetración de Internet en general y de Twitter o Facebook en Egipto es mínimo, es muy poco. Solo puede explicarse lo que ha sucedido porque allí prima el boca a boca. Esto habrá coadyuvado algo estas redes sociales, pero no deja de ser un mito neoliberal. Realmente lo que sucede es otra cosa, ¿no? Y entonces, si nos quedamos en lo que dice la CNN, que habla únicamente, tengo un corresponsal que está ahí en el sitio y no dicen nada de la colonización, de la descolonización, de la Segunda Guerra Mundial, de Rey Farouk y de Nasser, y pretenden que entendamos lo que sucede porque es por Twitter, es terrible, no sé. Si miran un poco y lo investigan, llegarán a una conclusión similar. Realmente eso es un mito, lo de las redes sociales en Egipto, ¿eh? Gracias. Bueno, es una pena disculpa, tener Olga, que por cortar. alusiones, ¿no? Ay, Es que me perdón. ha considerado aquí el caballero como que me trago lo del Grupo Z y hasta ahí podíamos llegar, O sea, que yo me trago lo del Grupo del País, antes me trago lo de la provincia, con todos mis respetos. Pues no, las redes sociales en Egipto tienen mucha fuerza y el mito del comandante del Che Guevara todavía más, porque hay muchas versiones en cine, en Twitter, en Facebook, en Egipto, en el que Che Guevara es una llamada a la revolución como así ha sido. En todo caso, lo que sí le doy la razón, por supuesto, caballero, es que con Facebook y con Twitter no se echa a Mubarak, ¿vale? O sea, ahora sí se convoca a la reunión, pero luego el que se pega el pecho y el que se parte la cara en la calle es la gente que está cansada. Pero, de todas formas, yo no quería tampoco polemizar sobre esto. Lo que sí quería decir, y lo que le quería preguntar a Alberto, que ha contestado muy bien, es si le conferimos a las redes sociales una oportunidad histórica que yo creo que sí tiene, claro. Bueno, Antonio tiene que hacer algún anuncio en relación a mañana, pero en principio damos por concluido el debate de hoy, agradeciéndole a los ponentes su trabajo y, por supuesto, el esfuerzo que han hecho por contestar a todos.